¿Cómo están, queridos amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva semana y un nuevo estudio de la palabra de Dios a través del estudio de la lección de la escuela sabática. Estamos casi llegando al final del trimestre. Estamos hoy estudiando la lección número 10 y continuando justamente lo acontecido con la vida de Jacob. Había traicionado a su hermano Esaú, había dejado la casa, había ido a vivir con Labán y allí conoció a Raquel y a Lea en medio de tantos problemas en la cual ese hogar empezó a formarse. Ahora era tiempo de volver a casa, era tiempo de encontrarse con Esaú. Toda esta experiencia del regreso a casa es lo que hoy vamos a estudiar y durante toda esta semana. Así que bienvenido, si por primera vez estás llegando a este canal, quédate conmigo hasta el final. Sé que Dios va a bendecirte en gran manera y te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho. Así que vamos a empezar con nuestro estudio. ¿Te parece si hacemos una oración? Acompáñame allí donde estás. Padre eterno que estás en el cielo, gracias porque tu palabra siempre tiene un mensaje para este tiempo y para nosotros. Queremos continuar estudiando hoy la vida de Jacob, pero no queremos simplemente ver a Jacob, sino que queremos vernos a nosotros en Jacob y así poder observar y abrazar esa gracia con la cual tú también condujiste la vida de Jacob, Señor. Quédate con nosotros, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la lección de esta semana es la lección número 10, lleva por título Jacob Israel. ¿Qué temáticas vamos a ver hoy? Bueno, básicamente la lucha de Jacob con el ángel, el encuentro de Jacob con Esaú y algunas situaciones tristes que acontecieron a causa de malas decisiones que la familia de Jacob y Jacob mismo tomó. Pero recuerda que no solamente queremos hacer un estudio del texto, sino queremos poder encontrarnos a nosotros dentro del texto bíblico, cómo lo que esta semana vamos a estudiar, cómo lo puedo aplicar en mi vida. Así que ya sabes que voy a estar siempre leyendo tus comentarios acerca de las lecciones que estás aprendiendo en cada semana. Así que iniciamos con nuestro estudio día por día. El día domingo de la lección lleva por título Jacob lucha con Dios. Y es justamente la experiencia de Jacob allí aquella noche cuando él peleó con un ángel. Hay varias preguntas que podemos empezar a realizarnos, ¿no? ¿Por qué Jacob lucha con un ángel? ¿Quién era ese ángel? ¿Qué hizo ese ángel con Jacob? ¿Y por qué Jacob no quiso soltarlo? Son varias preguntas que aparecen en el estudio de hoy que lo vamos a responder. En primer lugar, vamos a ir a la Biblia, al libro de Génesis capítulo 32. Es allí donde nosotros nos hemos quedado en el estudio anterior porque Jacob se estaba preparando para volver a casa. Dios le había dicho que era tiempo de regresar a casa. ¿Cuánto tiempo había pasado en la casa de Labán? 20 años. Y después de 20 años, él iba a volver a casa. Ahora, ¿cómo crees tú que se sentía Jacob? Iba a volver a casa. Probablemente la idea de volver a casa, yo creo que a todos nos agrada. Siempre es bueno ver a la familia. Solamente que Jacob no había salido bien de casa, ¿verdad? Jacob había salido en medio de un engaño, en medio de un plan que probablemente le pudo haber costado la vida a él, en medio de una situación desagradable completamente. Y durante esos 20 años, claro, habían sido 20 años de reflexión para Jacob, pero no sabía Jacob cómo su hermano se encontraba. Por lo tanto, aquella experiencia de regresar a casa ahora se convertía en la angustia de Jacob. En esa angustia que hoy nosotros también utilizamos ese término para referirnos a un momento que ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez, que es la angustia de Jacob. Lo cierto es que vamos a leer la Biblia porque nos dice que Jacob se levantó con su familia, con sus ganados, con sus criados, con sus mujeres, a emprender el regreso a casa en medio de mucho temor, con mucho miedo. Jacob toma la decisión de volver. Si tú tal vez te preguntas, ¿por qué Jacob decide volver aún con miedo de que su hermano podía matarlo? La respuesta es muy simple, porque Jacob aprendió en esos 20 años a no más hacer su propia voluntad, sino a escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios.
Ahora Jacob confiaba en Dios, tenía miedo, pero confiaba en el Señor porque Dios le había prometido una gran descendencia. Entonces Jacob abrazó esa promesa y aún con miedo, él vuelve a casa. Esa es la fe, ¿verdad? Esa es la fe que Dios quiere que nosotros también tengamos. Tenemos temor, pero vamos adelante en el nombre de Jesús. La Biblia nos dice que aquella noche de regreso a casa, versículo 22 de Génesis 32 nos dice así. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, los hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Versículo 24. Así Jacob se quedó solo. Esta es la experiencia. Jacob se queda solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Esta es la experiencia de la lucha de Jacob. Ahora, ¿qué nos dice el versículo 25? Dice así. Cuando el hombre, mejor dicho, este ángel vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Mejor dicho, ocasionó este ángel un golpe en la parte del muslo de Jacob y Jacob probablemente quedó por un momento, no sé si por el resto de su vida, pero quedó cojeando por un momento, por el dolor también que sentía. Y le dijo, déjame, le dijo este ángel a Jacob, déjame, porque ya el sol está saliendo. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Imagínate esta escena. Jacob luchaba con un ángel. Jacob no soltaba al ángel. El ángel, al ver que Jacob no lo soltaba, el ángel ocasionó un golpe en el cuerpo de Jacob y aún con el dolor Jacob siguió aferrado al ángel. Y si tú te preguntas por qué siguió aferrado, es porque Jacob quería la bendición de este ángel. La pregunta es, ¿quién era este ángel? La Biblia lo responde en Oseas capítulo 12, versículos 3 y 4. Ese ángel era Dios. Mejor dicho, Jacob no estaba luchando con un ángel, no estaba luchando con un ser humano. Jacob estaba luchando con Dios. Y Jacob no quería soltar a Dios porque ahora sí, Jacob quería la bendición de Dios. Aquella bendición que él hace un tiempo atrás, hace 20 años atrás, le había robado a su hermano Esaú, aquella bendición que hace 20 años atrás la forzó para que ocurriera de parte de su padre Isaac. Ahora, 20 años después, arrepentido, ya reflexivo, habiéndose dado cuenta lo que había ocasionado, ahora sí, Jacob quería la bendición de Dios. Es una historia maravillosa, ¿sabes? Y yo quiero que tú me puedas comentar aquí algunos detalles, qué piensas, pero ¿sabes qué es lo que yo veo? Veo a un hombre arrepentido, veo a un hombre que se dio cuenta de lo que hizo y que ahora estaba completamente decidido a confiar en Dios. Pero no solamente estaba decidido a confiar en Dios, estaba decidido a hacer la voluntad de Dios. Y si eso implicaba volver a casa, él lo iba a hacer. Pero él quería estar seguro de que iba a volver a casa siendo resguardado por Dios. Y por eso Jacob le pedía la bendición. La bendición que básicamente era no solamente una bendición especial, sino que era al mismo tiempo el perdón de los pecados de Jacob. Es maravillosa esta escena porque Jacob, a pesar de que se siente dolido por el golpe, él se sigue aferrando a este ángel, a Dios. Y digo esto porque nosotros en la vida, mis queridos amigos, necesitamos, aún con los golpes de la vida, aún con esas experiencias dolorosas, no soltarnos de Dios, así como Jacob no se soltó de Dios. ¿No te parece algo para reflexionar? ¿No te parece que es una lección que nosotros podemos aplicar también en nuestra vida? En esta experiencia ocurre el cambio de nombre de Jacob. La Biblia dice que este ángel, ya descrito ahora y como Dios, le dice a Jacob, ¿cuál es tu nombre? Y le dijo, yo soy Jacob. Y el ángel le respondió, mira, le dijo, ya no te vas a llamar Jacob,
sino te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dos cosas. Número uno, la fe perseverante de Jacob prevaleció. Obtuvo la bendición y el perdón de sus pecados. Y número dos, aquel nombre Jacob, que significa suplantador o engañador, fue cambiado ahora a Israel, que significa Dios lucha o Jehová pelea. Ese es el nombre ahora de Jacob. Ahora era Israel. Maravilloso, porque en aquel lugar Jacob llamó a ese lugar Peniel, dice la Biblia en el versículo 30. ¿Por qué? Porque vio a Dios cara a cara y su alma fue librada. Mejor dicho, vio a Dios cara a cara, y aquel día Jacob finalmente volvió a sentir paz en su corazón. Querido amigo, querida amiga, la pregunta para este día y para reflexionar es: ¿será necesario tal vez que tengas que luchar con Dios? No pelear con Dios, sino luchar para que te bendiga. ¿No te gustaría hoy aferrarte a Dios de todo corazón y decirle: Señor, no entiendo lo que pasa, me está costando lo que hoy vivo, no entiendo por qué me colocas otra prueba más, pero me aferro a ti porque confío en ti? ¿No te gustaría decirle eso a Dios en este día domingo? Es lo mejor que puedes hacerlo, porque Dios está siempre dispuesto a bendecir a sus hijos. El día lunes de la lección lleva por título Los hermanos se encuentran. Luego de reflexionar en que hay oportunidad para el pecador si es que tomamos la decisión de volver a Cristo Jesús. Jacob fue eso lo que hizo. Se arrepintió, aceptó la oportunidad que Dios le daba de volver a casa. Ahora venía la situación más difícil, que era encontrarse con su hermano Esaú. Algunas cosas importantes para remarcar en esta parte. El espíritu de profecía en Historia de la Redención, página 98, dice algo que a mí me impactó mucho y te lo quiero compartir. Tú lo puedes leer textualmente, pero es así. El espíritu de profecía nos dice que Esaú realmente estaba decidido ir a matar a Jacob. Y es cierto, Esaú llevaba 400 hombres porque quería matar a su hermano Jacob. Pero lo que pasó aquella noche entre Jacob y el ángel, nos dice Historia de la Redención, que otro ángel, aquella misma noche mientras su hermano Jacob peleaba con Dios, otro ángel estaba visitando a Esaú. Se presentó a Esaú y en los sueños le mostró a Esaú que su hermano Jacob estaba completamente arrepentido. No solamente eso, dice el espíritu de profecía que Esaú pudo ver que su hermano Jacob estaba de miedo, que su hermano Jacob sentía dolor por la muerte de su madre, que Jacob sentía arrepentimiento y que se sentía triste de haber estado 20 años fuera de casa. Y es allí cuando ese ángel toca el corazón de Esaú y cambia ese odio, cambia esa sed de venganza por amor nuevamente hacia su hermano Jacob. ¿No te parece maravilloso? Yo esto lo he expresado muchas veces porque siempre recibo preguntas de parte de ustedes acerca del tema. ¿Cómo hago para perdonar? ¿Cómo hago para liberarme de ese sentimiento de culpa? Y en esta historia de Jacob y de Esaú creo que lo podemos ver con claridad, porque es Dios quien hace el milagro en el corazón de Esaú. Y Esaú acepta cambiar ese odio por amor. Él acepta cambiar esa angustia por paz en el corazón. Y cuando él despertó del sueño, ahora Esaú habló con sus 400 hombres y les dijo: no le hagan daño a mi hermano Jacob ni a su familia. Vamos al encuentro, pero no hagamos daño. Y claro, Jacob no sabía eso. Jacob ya había recibido la bendición del ángel o de Dios, pero no sabía que su hermano había visto al ángel. Entonces el encuentro seguía siendo un encuentro muy dramático para Jacob. Esaú ya venía tranquilo, Esaú ya venía en paz, pero Jacob seguía angustiado porque no sabía si su hermano lo iba a recibir.
Entonces colocó a su familia delante de él, separó sus campamentos, colocó animales para que vayan y esos animales sean aceptados por Esaú antes que Esaú se encontrara con Jacob. Hubieron muchas cosas que Jacob hizo a fin de poder calmar a su hermano sin saber que su hermano ya había recibido paz en su corazón. Y el encuentro es maravilloso. Génesis capítulo 33, y vamos a ir allí, nos dice en el versículo número 3 lo siguiente: y él pasó, o sea Jacob, delante de ellos, de su familia, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Este acto, amigos, de inclinarse 7 veces era una práctica común en aquel tiempo, que tenía un significado especial. ¿Sabes qué significaba? Significaba humildad y sumisión. Mejor dicho, cuando Jacob se inclina 7 veces a tierra, le estaba diciendo a través de su actuar, le estaba diciendo a su hermano Esaú: yo estoy dispuesto a servirte y ya cambié mi corazón orgulloso. Eso era lo que Jacob le estaba diciendo en un lenguaje corporal a Esaú. Y el encuentro es maravilloso, dice el versículo 4. Pero Esaú corrió a su encuentro y echándose sobre su cuello, lo abrazó y lo besó. Y los dos lloraron. ¿No te parece maravilloso? ¿Sabes por qué es maravillosa la historia? Porque no es Jacob quien corre a Esaú. No es el ofensor quien corre al ofendido. No es el traidor que corre hacia el que fue traicionado. Fue el ofendido quien corrió al ofensor. Fue el traicionado quien corrió al traidor. Fue él quien corre, abraza y besa a su hermano que le había faltado el respeto hace muchos años atrás. Esta experiencia de Saúl y Jacob es la misma experiencia de Jesús que cuenta en la parábola del hijo pródigo. El hijo que vuelve al padre, pero el padre es el que corre, el padre es el que lo abraza, el padre es el que lo besa. ¿Sabes qué es el perdón? El perdón es decirle a Dios en tu corazón: perdono a mi hermano que me ofendió, y yo, ofendido, voy a él, lo voy a encontrar, lo voy a abrazar y le voy a decir: te perdono. Eso es el perdón. Maravilloso. Ese es el mejor ejemplo de perdón en la Biblia. Y te digo una cosa, somos llamados a practicar ese perdón. Tú no puedes elegir a quién perdonar y a quién no, porque Cristo te perdonó a ti, porque Cristo me perdonó a mí. No nos miró, simplemente lo hizo porque nos amó. Y tal vez hoy no tienes paz porque no estás perdonando, ¿sabes? ¿Sabes por qué tienes que perdonar, mi amigo? Y te lo voy a decir una vez más. Tienes que perdonar al que te ofendió, no porque merezca tu perdón, sino porque tú mereces ser feliz y mereces quitarte toda esa carga negativa y esa carga que está generando en ti emociones negativas y que no te deja ser feliz. Por eso tú tienes que perdonar, así como Esaú perdonó a su hermano Jacob. Esta historia es maravillosa. El encuentro es fenomenal. La Biblia nos dice que Jacob en aquel momento vio el rostro de Esaú. Eso lo dice la Biblia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el versículo número 10, dice: Jacob replicó: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia a tus ojos, acepta mi regalo, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanta bondad me has recibido. Y yo quiero que cerremos esta segunda parte y que tú me escribas en los comentarios qué más lecciones podemos aprender desde el día lunes. Pero yo quiero cerrar esta segunda parte diciendo lo siguiente: Jacob vio en Esaú el rostro de Dios.
¿Te acuerdas cómo había llamado Jacob a aquel lugar donde había visto cara a cara con Dios? Le había llamado Peniel, porque había visto cara a cara a Dios. Ahora Jacob vuelve a ver a Dios, pero a través del rostro ¿de quién? De Esaú. El primer Peniel ahora lo había preparado para este segundo Peniel, que era el encuentro con su hermano. Jacob vio el rostro de Dios en Esaú. Mi pregunta para ti, para reflexionar, es la siguiente. La gente de tu alrededor, tus amigos, tus familiares, tus hijos, tu esposa, ¿está viendo a Dios a través de tu rostro? ¿Tu rostro refleja bondad? ¿Tu rostro refleja amor? ¿Tu rostro refleja paz? Porque el desafío para hoy es decirle al Señor, Señor, ayúdame a reflejarte en mi rostro, en mi vida. Eso es la mejor experiencia que cualquier persona puede ver para decir que tú eres realmente un cristiano verdadero. Si en tu rostro Dios se muestra a los demás. El día martes de la lección lleva por título La violación de Dina. Ya para este momento ya Jacob se había reconciliado con Esaú, ya Jacob se había establecido allí en la tierra de Canaán, solamente que los cananeos era una nación muy pagana. Los cananeos eran personas que adoraban a diferentes ídolos y hacían incluso pasar a sus hijos por el fuego como una señal de adoración a sus dioses. Por lo tanto, vivir cerca de Canaán no era una buena opción. Solo que allí él estaba ahora. Y claro, fue la tierra que Dios les dio más adelante. Sin embargo, la Biblia nos enseña que lamentablemente Dina, la hija de Jacob, la hija que había nacido de parte de Lea, dice la Biblia en el versículo 1 de Génesis 34, que salió a ver a las hijas del país. Ahora, permíteme explicarte un poco este versículo. ¿Qué significa que Dina había salido a ver a las hijas del país? De hecho, la forma verbal que aparece con respecto a la palabra salir muestra aparentemente que no era la primera vez que Dina salía a ver a las cananeas, sino que parece que ya Dina practicaba algunas cosas de los cananeos. Lo vamos a ver más adelante también. Lo cierto es que Flavio Josefo, quien es un historiador antiguo, judío, nos menciona él en su libro de antigüedades que los de Siquem o los siquemitas, ellos tenían una tradición de vivir de diversión en diversión, de festejos en festejos y de adoración a sus dioses. Y a esas prácticas se estaba uniendo Dina. Y claro, ¿qué fue lo que pasó? Dice el versículo 2, y la vio Siquem, hijo de Hamor, el heveo, el príncipe de aquella tierra, la tomó, se acostó con ella y la deshonró. En algunas Biblias dice, y la violó, ¿sí? Porque lo que hubo aquí fue un abuso sexual. Lo que ocurrió aquí es que Dina fue violada. ¿Qué edad tenía Dina para este momento? Algunos comentaristas dicen que Dina tendría entre 15 y 17 años. Era aún un adolescente. Podemos ver este tema de diferentes ángulos. Obviamente, la violación siempre va a causar dolor, va a causar repudio. Hablar de este tema no es fácil. Y lamentablemente lo que ocurrió aquella vez fue un pecado terrible contra Dina. Solo que si nosotros vemos la historia completa, vas a ver que Dina inicialmente desobedece a Dios. Y la mala decisión que ella accionó, o la decisión que ella tomó de salir de casa, de ir tras las cananeas, de vivir bajo la influencia del mundo, lamentablemente ahora la había llevado a vivir una situación traumática en la vida. Lo cierto es que Jacob, al enterarse en el versículo 5, dice que cayó
no habló, no dijo nada. Más adelante el versículo 7 dice que los hijos de Jacob se enojaron mucho. Y este hombre llamado Siquén, quien había tomado a Dina, a quien la había violado, dice que este hombre se había enamorado de ella. Yo no sé cómo esta experiencia puede ser tan descriptiva. Un hombre que viola a una mujer y este hombre siente amor por la mujer. ¿Es así como es? Es una historia muy complicada de comentar, de hablar, de leerla incluso. Pero el violador se enamora de aquella pobre señorita. Y hace un trato con su padre para que su padre hable con Jacob, el padre de Dina. Y la idea era que se hagan todos una familia, ¿no? No, si mi hijo cometió esto, abusó de ella, Jacob, pero perdónalo, él la ama a tu hija. Una cosa así. Media novelística era esto, ¿no? Y lo que nos enseña la Biblia es que los hermanos de Jacob dijeron lo siguiente a Hamor, el padre de Siquén. Le dijeron en el versículo número 14, no podemos hacer esto, no te podemos dar a nuestra hermana, porque tú eres un hombre incircunciso. Y entre nosotros, eso es una abominación. ¿Recuerdas el tema de la circuncisión? Todo judío tenía que estar circuncidado. Entonces le dijeron así, mira, ok, vamos a darte a mi hermana, pero para darte a mi hermana, todo tu pueblo tiene que circuncidarse. Mejor dicho, ellos estaban dando la idea de que los cananeos se circuncidaran. Y la Biblia nos dice en el versículo número 16, entonces os daremos nuestras hijas, tomaremos nosotros las vuestras, habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Ese fue el trato que los hijos de Jacob hicieron con este hombre llamado Hamor. Interesante porque lo que ocurrió fue que todos tomaron a bien hacer esto. Para evitar más problemas, todo el pueblo cananeo se circuncidó. Pero claro, la circuncisión es dolorosa. Y el tercer día del dolor, dice el versículo 25, cuando ellos sentían el mayor dolor por la circuncisión, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, fueron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón a filo de espada. Mataron a Hamor, a su hijo Siquén, al que había cometido la violación contra Dina, y tomaron a Dina y se la llevaron a casa nuevamente. Pasaron muchas cosas porque la Biblia dice que los hijos de Jacob se llevaron a los muertos, saquearon la ciudad, tomaron las ovejas, las vacas, los asnos, tomaron los bienes, llevaron cautivos a los niños, a las mujeres y todo lo que había en ellos. O sea, ocasionaron una invasión a ese lugar. Ahora, yo no pretendo aquí poner en balance y decir, ok, ¿qué está mal, qué está bien? Claramente la violación para nada es correcta. Y el actuar de Leví, de Simeón, de matar a toda la gente, ¿qué piensas tú? ¿Fue correcto? ¿Sabes por qué menciono esto? Porque Jacob reprende a sus hijos y les dice, ¿por qué ocasionan todo esto? ¿Por qué tienen que hacer todo esto? La respuesta de ellos en el versículo 31 fue, ¿acaso ellos tenían que tratar a nuestra hermana como a una prostituta? Justificado. O sea, el odio, el resentimiento, lo que había en ese momento en su corazón era justificado, claro que sí. Sentían repudio, sentían vergüenza, sentían odio, sentían enojo, molestia, ira. ¿Quién no puede sentir eso? Pero era justificado actuar por su propia cuenta y matar a todo un pueblo. ¿Qué piensas tú? ¿Sabes qué ocurre? A veces nosotros queremos actuar como si fuéramos Dios. Nos gusta a nosotros juzgar como si nosotros fuéramos Dios. Yo te digo una cosa, tú puedes haber pasado un momento muy duro en tu vida. Puede haber palabras que no describan y que no calmen tu corazón. Pero yo quiero decirte que el juicio es de Dios. Deja que Dios juzgue. No cometas venganza con tus propias manos, ¿me entiendes? La venganza es de Dios. Todo lo que pasó aquí fue terrible. Desde la desobediencia de Dina, desde la violación de Dina o hacia Dina,
desde la hipocresía y la mentira de los hijos de Jacob a los hijos de Siquén o la familia de Siquén, desde ir y asesinar a todo eso no es la forma como Dios actúa. Pero cuando el ser humano quiere colocar su mano y darle una mano a Dios, las cosas salen mal. Ya lo vimos con Abraham y con Agar e Ismael. Ya lo vimos luego con Jacob y con las concubinas. Ya lo vemos ahora con los hermanos o con los hijos de Jacob asesinando a tanta gente. No es como Dios actúa. Dios tiene sus formas, Dios tiene sus momentos y deja que Dios haga. El día miércoles de la lección lleva por título La idolatría predominante. La familia de Jacob, aunque cueste decirlo, era una familia idólatra. Esto es increíble, porque Jacob era el indicado, Jacob era el que iba a recibir la bendición o había recibido la bendición de Dios para que de ahí nazca una nación gigante, que toda la tierra sea bendecida, porque de los hijos de Jacob, de Judá, el linaje de Judá, nace justamente Cristo Jesús. Pero la familia de Jacob era una familia idólatra. Te puede sorprender, yo me sorprendo, pero al mismo tiempo, si veo el año 2022 en el cual hoy estamos, ¿será que tú en casa, que yo en casa tengamos ídolos? Que estemos idolatrando alguna cosa. Ya no ídolos como antiguamente, seguramente, pero habrá algo que está colocando una barrera para que yo crezca frente a Cristo Jesús, para que Dios transforme mi carácter. Era lo que pasó. La Biblia nos enseña en el capítulo 35 que Dios tenía el deseo de bendecir otra vez a Jacob. De ir y decirle a Jacob, mira, ok, tus hijos se equivocaron, tu familia se equivocó. Vamos a ratificar el pacto que hago contigo, ¿te parece? Era así. Pero para que Jacob reciba la bendición de Dios allí en Betel, dice el versículo número 2 que Jacob dijo algo a su familia. Versículo 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. 3 cosas. Quiten los dioses ajenos, límpiense y cámbiense. Entonces era una realidad. La familia de Jacob era una familia idólatra. Ahora, ¿cómo es que llegan a ser una familia idólatra? Cuando uno lee y recuerda en Génesis capítulo 31, Génesis capítulo 31 versículo 19, en la salida de Jacob de la casa de Labán con sus hijas o con sus esposas, Raquel y Lea, dice el versículo 19, como Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán el arameo, no diciéndole que se iba. Todo era una mentira, todo era una situación de querer hacer mal las cosas. Salen engañando, llevan los ídolos y a los 11 hijos que tenían, probablemente les enseñaron a guardar, a adorar esos ídolos. Lo cierto es que la familia de Jacob era una familia idólatra. Por eso, una vez más digo, cuán grande es la misericordia de Dios que a pesar del actuar del ser humano, Él continúa con su plan de salvar a la humanidad. Pero no significa de que Dios avala ese pecado. No significa de que Dios está avalando lo que tú estás haciendo mal. A Él no le agrada, Él repudia el pecado. Pero Él sigue amando al pecador. Pero estoy seguro que Dios no quiere que continúes tú viviendo en ese pecado. Dios no quiere que sigas profanando. Dios no quiere más eso. Pero al mismo tiempo Dios es un Dios que va para adelante, que quiere salvarnos y que nos sigue dando oportunidad. Pero cuidado amigos, con creer de que yo puedo pedirle a Dios cualquier rato y puedo volver a pecar cualquier rato porque sé que Dios me va a perdonar. Cuídate de ese pensamiento. Porque ese pensamiento te da pie a burlarte del Espíritu Santo, a blasfemar contra el Espíritu Santo y a cometer el pecado imperdonable. Cuídate de eso. Lo cierto es que Dios quería una adoración verdadera.
Y la adoración verdadera es cuando nosotros sacamos todos los ídolos que hay en casa, cuando nos purificamos moral y espiritualmente. Eso es lo que dice: límpiense y cambien vuestros vestidos, que simbolizaban una purificación moral y una purificación espiritual de corazón y una purificación espiritual de mente. Versículo 4. Entonces ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob lo escondió debajo de una encina que había junto a Siquén. Y acá hay un tema interesante, importante. Yo recibí uno de estos días, al día sábado me parece que fue, un mensaje por Instagram que alguien me decía: pastor, ¿cómo es el tema de la adoración y de la vestimenta, de los zarcillos, de las joyas? Es un tema interesante para tratar. Lo que no me gusta es cuando juzgamos y criticamos a la gente que usa anillos, zarcillos o lo que fuere. Y juzgamos como si eso fuera un tema de salvación, ¿sabes? Yo creo que nosotros tenemos que enseñar a la gente a amar a Dios. Tenemos que enseñar a la gente a conocer a Dios. Y cuando yo enseño a alguien a que conozca a Dios, esa persona se va a dar cuenta qué es bueno y qué es malo. Pero si tú te pones delante de esa persona como Dios y tú eres el que dices esto es bueno y esto es malo, esto se hace y esto no se hace, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿No sería mejor si invitamos a que las personas vean en la Biblia a Jesús, que amen a Jesús y en respuesta al amor a Jesús vivan como Jesús? Eso es mejor. Pero cuando vas criticando por todo lado que esto está bien, que esto está mal, que esto no uses, que esto quítate, que esto es pecado, ¿por qué no enseñas acerca de Dios? Y que la gente vea a Dios y por su propia experiencia se den cuenta qué es bueno para su vida y qué es malo que usen y que no usen. Tenemos que ser muy sabios incluso en esto. Lo cierto es que, claro, la adoración a Dios, una adoración correcta, incluso tiene que ver con el uso de joyas. No pueden combinarse. La Biblia lo enseña. Pero la cosa es también cómo nosotros lo enseñamos. Necesitamos mucha sabiduría de Dios. Lo cierto, y la lección nos dice algo muy interesante. Lo más importante es que buscamos, por la gracia de Dios, purgar la idolatría de nuestro corazón. Y eso es lo que necesitamos en este día. Purgar la idolatría del corazón. Y no solamente eso, sino no importa dónde estemos, no importa dónde vivamos, muchas veces donde estamos, aún allí generamos ídolos. Música, televisión, cine, tantas cosas. No digo que eso es pecado, pero probablemente lo estamos idolatrando y se está convirtiendo en un Dios sobre el verdadero Dios. Así que hay muchas cosas que nosotros podemos ver aquí. Me gustaría saber también qué piensas tú. Déjame tus comentarios en el chat de este video. El día jueves de la lección lleva por título La muerte de Raquel, la esposa de Jacob. Vamos a leer qué nos dice el versículo número 16 en adelante de Génesis 35. Partieron de Betel, y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Efrata, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Aconteció que como había trabajo en el parto, la partera dijo: no temas, porque también tendrás este hijo. ¿Recuerdas que cuando Raquel dio a luz a José, dijo: cómo Dios me pudiera dar un hijo más, ¿verdad? Y por eso había el temor en ellas de que no iba a tener más hijos, pero la partera le dijo: tranquila, que este hijo también va a nacer. Dice el versículo número 18, ella al salírsele el alma, pues murió, le puso por nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Te explico esto. ¿Qué significa que el alma se le haya salido? Entonces, ¿sí tenemos un alma dentro de nosotros, Pastor Anthony? Es lo que tal vez tú te preguntas en este momento. Bueno, no es así. Porque la Biblia no se contradice. Y la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos un alma, sino que somos un alma viviente, un nefesh hayah. Solo que esta palabra, alma, se traduce también como aliento. Y es la forma más correcta de interpretar el texto es que
Lo que salió de ella fue su aliento de vida. Mejor dicho, simplemente expiró. Se acabó la vida para ella. Nada más que eso. Pero ella le puso por nombre Benoni. ¿Qué significa Benoni? Significa hijo de mi dolor. Pero su padre cambió ese nombre y le puso Benjamín, que significa derecha o fortuna, ¿no? Cambió el nombre para algo más positivo, algo mejor. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Esta lección es una lección concreta de fe en la que está implícita la lista de los 12 hijos de Jacob que se convertirían más adelante en los antepasados de Israel. Date cuenta algo interesante, ¿no? A pesar de la muerte de Raquel, a pesar del actuar de los hijos de Jacob, a pesar de que incluso más adelante vemos a Rubén, el hijo mayor de Jacob, acostándose y durmiendo con la sierva de Jacob su padre, si no me equivoco es justamente con Bila, su sierva. A pesar de todo esto, amigos, Dios aún tiene misericordia por Jacob, Dios tiene misericordia por los hijos de Jacob, y aún así utiliza a esas personas para convertirse en pilares de donde saldría más adelante el Mesías, el Hijo de Dios, el libertador del mundo. Algunas conclusiones que podemos nosotros aprender de la lección de esta semana. Yo apunté 3 y quiero compartir contigo. Número 1, tenemos que aprender a restaurar nuestras relaciones. Y sabes una cosa, tú no vas a poder restaurar tu relación con Dios si no restauras tu relación con tu prójimo. Jacob restauró la relación con Esaú y también con Dios. Recuerda que toda esa obra es obra del Espíritu Santo si es que tú la pides. Número 2, nuevamente vemos aquí la gracia de Dios manifestándose en la vida de estos seres humanos imperfectos y llevando hacia adelante a su pueblo para que puedan establecerse en Canaán y para que del linaje de las 12 tribus y de la tribu de Judá nazca el Mesías. Mejor dicho, si tú aceptas la oportunidad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios aún te alcanza a ti. Y número 3, aprendamos a depender de Dios. Jacob salió de casa de Labán por fe. Aprendió a confiar en Dios. Aprendió a no darle más una mano a Dios, sino dejar que siempre se haga la voluntad de Dios. Y hoy nosotros pidámosle a Dios también y digámosle juntos en esta semana: quiero hacer tu voluntad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Comparte este video si te gustó, suscríbete y permita a Dios que nos encontremos una vez más la siguiente semana. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.